Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Muy buenas noches a los queridos oyentes de nuestro canal Ascensión Azul. Hoy queremos traerles un especial bien interesante. Queremos darles que vamos a incluir en nuestro canal, vamos a dedicar un programa a varios de los autores que han sido bien importantes en estas prácticas de corte espiritual. Y vamos a incluir en nuestro canal parte de las biografías de estos autores. Vamos a generar una sección donde puedan escuchar a través de nuestros debates, de nuestros audios, una serie de elementos biográficos de estas personalidades. Queremos saludarlos una vez más. Hoy les traemos a un autor bien importante. Igual quiero de nuevo saludar a mi compañero en la noche, Elkin Arturo, mi compañero, amigo y panelista. Elkin, ¿cómo estás? Hola Jonfer, ¿cómo estás? Muy bien, muy interesado en el tema que vamos a tocar en esta noche, en especial a este autor que ha sido muy polémico, pero a la vez muy leído, y sus libros considero que siguen siendo obras de consulta, siguen siendo libros vigentes. Un autor que ha sido muy criticado, pero a la vez se ha mantenido y ha tocado una gran cantidad de temas que considero en un momento determinado empezaron a romper ciertos tipos de paradigmas mentales. Es que Lobsang es un autor al que tuve la oportunidad de leer en todo su furor y pude terminar todos sus libros. Me gustó mucho, de verdad que me encarretó mucho. Lo recomiendo a las personas que nos escuchan. A modo de empezar con cualquier tema místico, Lobsang Rampa es una excelente herramienta y muy entretenido. Sí, queridos oyentes, entonces hoy vamos a presentarles a este primer autor que tiene mucho que ver inclusive con el último tema que tratamos hace poco sobre el aura. Lo tocamos al final y quisimos escogerlo para traer algunos apuntes sobre este personaje tan interesante, Lobsang Rampa. Esperamos entonces les guste. ¿Qué podemos conocer entonces de Lobsang Rampa? Definitivamente Lobsang Rampa a través de sus libros comenzó a generar, digamos, un estado de conciencia un poco diferente. Si bien ya habían una cantidad de escuelas de misterio de incluso siglos atrás, Lobsang Rampa toca en sus libros temas que hacen que el Tíbet se convierta en un sitio de interés para los buscadores, para las personas que quieren trascender en ciertos temas a nivel espiritual. Lobsang Rampa ha sido muy polémico. Primero porque realmente él no se llama Lobsang Rampa. Segundo porque él dice encarnar el espíritu de un monje tibetano que por ciertas circunstancias perdió su cuerpo, estaba supremamente enfermo y necesitaba cumplir con una misión muy clara en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Y tercero, porque realmente Lobsang Rampa, siendo el seudónimo del personaje que escribe los libros, es de descendencia inglesa, realmente no tiene nada que ver con el Tíbet. Al parecer este personaje nunca estuvo en el Tíbet, pero sí se cambia el nombre tiempo después. Estamos hablando realmente de Cyril Henry Hoskin, alguien que nace en Inglaterra el 8 de abril de 1910 y después de cierto trasegar por el mundo, porque vivió en varios lugares,
terminó sus días en Canadá. Falleció en 1981, el 25 de enero de 1981. Y aquí es donde yo les digo que fue un personaje muy polémico. Sus libros abarcan una amalgama de situaciones, abarca todo un matiz que va desde sus notas biográficas como monje budista, o como dice él, haber encarnado un monje budista, y vamos a hablar más adelante cómo fue dicho proceso, hasta libros que verdaderamente tocan temas de orden espiritual, libros que permitan incluso hacer casi que un glosario a nivel espiritual de temas que se convirtieron luego en temas de consulta, y aunque muchas personas ya lo venían escribiendo, y hay muchos autores que son considerados pues muchos más serios y más puntuales y más claros con el tema, Lobsang Rampa sí fue uno de esos autores que mantuvo realmente un nivel alto en sus ventas, y varios de los títulos, me atrevería a decir, Elkin, que son títulos supremamente interesantes y que han enganchado al lector de una u otra manera. Lobsang Rampa es el autor del famoso libro El tercer ojo o El cordón de plata, y estamos hablando de un autor que comienza a escribir o comienza a publicar sus libros. Precisamente El tercer ojo se publica en el año 1956, estamos hablando de la mitad del siglo XX, y que publica su último libro prácticamente en el año 1980, un poco antes de fallecer. Sí, efectivamente, Lobsang Rampa hizo una introducción tremenda a lo que era este tema del esoterismo y el misticismo. Y hizo una gran labor porque fue un traductor, digamos, traductor en el sentido en que llevó a términos comunes, sencillos, simples y castizos toda esta terminología mística que estaba guardada para los grandes iniciados o las personas que ingresaran a esas escuelas del misterio, y no cualquier persona podía acceder a esta información. Por eso, cuando Lobsang Rampa comenzó con sus libros de bolsillo, porque realmente son libros pequeños, Sí, son libros de bolsillo, realmente. no son las enciclopedias grandes que de pronto usaba la teosofía, que eran libros costosos, no existía. Exacto, en el compendio tan fuerte que se hacían en función de estas tradiciones esotéricas que tenían un peso prácticamente como una organización montana. Lobsang Rampa realmente comienza a escribir, y estoy muy de acuerdo contigo, lo hace de una forma muy amena, ¿no? Donde describe una cantidad de historias que a modo quizás de novela enganchaban a las personas a conocer sobre sus libros. Sí, a ver, uno de los puntos más interesantes fue cuando comenzó con el tercer ojo y hablar de, como mencionamos en el programa anterior, de Laura y del Tíbet. El Tíbet atrajo mucho a las personas. Es muy interesante el hecho de que tuvo un auge tremendo. Las personas, inclusive los editores, no pensaban que fuera a pegar. Y esa Que primera fuera así. edición es el libro que más se vendió de Lobsang Rampa. El tercer ojo, Tercero, sí, ningún libro alcanzó el nivel de ventas para él, pues, como lo tuvo el tercer ojo. Y a él le llegaban montañas de cartas y se tomaba el trabajo de responderlas, y a veces eran tantas que se tomaba el trabajo de escribir libros para poder responder la cantidad de preguntas, porque no tenía forma de responderle a tantas personas. Entonces más bien escribía un libro respondiendo muchas cartas a la vez. es cierto lo que dices. Inicialmente la editorial no creyó que El tercer ojo fuera un libro que llenara las expectativas de tantas personas. Sin embargo, también hay que apuntarle algo muy positivo a Lobsang Rampa, y es que si bien el Tíbet es un lugar místico por excelencia, y muchas personas a través del tiempo han visto en el Tíbet, digámoslo así, como una meca de un sentido espiritual, de un santuario interior por toda la magia y el aura que envuelve a este espacio por sus características espirituales. A mediados de la década de los 50, Lobsang Rampa empieza a aportarle a esa aura mágica del Tíbet, y muchas personas se empiezan a interesar más en ese lugar, un sitio sagrado por excelencia. Hay que anotar que obviamente el Tíbet pasó por situaciones muy duras a partir de la intromisión de China, que hace que efectivamente el Tíbet pierda ese carácter de libertad o de autonomía que tenía a nivel histórico,
y hace que incluso los grandes personajes, que definitivamente son el rostro del budismo tibetano, como por ejemplo el Dalai Lama, tengan que salir del Tíbet y tengan que hacer su peregrinaje espiritual fuera de su tierra, realmente, fuera de esos monasterios. Lobsang, a través de los libros, nos lleva a imaginar un poco quizás cómo era la vida, cómo era cierto nivel de vivencia cotidiana, de cotidianidad en esos monasterios, sea creíble o no creíble, porque Lobsang ha sido señalado por mucho tiempo precisamente por su característica de haber sido un inglés, de no ser realmente un monje tibetano, pero esos libros envuelven una vez más de esa aurea de misticismo, de magia, al Tíbet, y muchas personas se interesan en el Tíbet. De si bien los libros de Lobsang Rampa fueron libros que comenzaron a hablar con un lenguaje sencillo y claro ciertos temas, y a partir de sus títulos como El Tercer Ojo o El Cordón de Plata, llamaron la atención de muchas personas en el mundo entero. También esas personas y Lobsang a través de sus libros hacen que se interesen en el Tíbet una vez más. Hay un dato muy interesante, Elkin, para que continuemos, y es que precisamente 2 años antes, bueno, no 2 años antes, realmente varios, o casi 8 años antes de la publicación de su primer libro, El Tercer Ojo, este personaje, Cyril Henry Hoskin, cambia su nombre a Kar Kun Suo. Bueno, qué pena por la pronunciación, obviamente, Sí. vamos, porque pues no manejamos muy bien la lengua, pero en el año 1948 él cambia su nombre y personas que dicen haberlo conocido empiezan a ver unos cambios de actitud, forma de pensar, que incluso llegan a influenciar más tarde a las personas que lo acompañarían, incluso a su pareja. Sí, Lobsang Rampa tuvo un cambio y inclusive era bastante gruñón, pero poseía un cierto toque de esa sabiduría que nos transmitía el Oriente y de esa disciplina que ha caracterizado siempre a los orientales. Mientras que los occidentales, por ser de pronto más comerciales, no la tenemos y de pronto eso lo hacía ver al como un poquito gruñón, como te decía. Pero la historia de Lobsang Rampa frente a lo que es el Tíbet fue lo que no fue tanto la información que él transmitió a nivel místico, sino el hecho de él decir que él venía del Tíbet. Y frente a eso se generó una confusión porque Lobsang Rampa en sus libros, muy claramente, creo que es en el Cordón de Plata, si no estoy mal, donde él explica qué es el Cordón de Plata realmente, y, Sí. y dice que él fue un lama tibetano y digamos, murió en el Tíbet en algún momento y su alma, su espíritu se trasladó. Eh, Llegó a Inglaterra guiado por sus maestros espirituales, los cuales ya habían coordinado con las partes superiores o con el espíritu, por decirlo de cierta manera. de De, Cyril, sí, de Cyril Henry, y hicieron como el cambio realmente de espíritu. exacto, ¿no? Él dijo que él no quería seguir viviendo, inclusive él había tratado de suicidarse realmente ya en alguna ocasión, o eso dice en los libros Lobsang. Y entonces, para no terminar esa vida, coartarla de esa manera, se hizo como el cambio y el espíritu de Cyril abandona el cuerpo en un cierto accidente, en un árbol que él tiene, y en ese momento se aprovecha y Lobsang ingresa al cuerpo, obviamente con el permiso pues, del espíritu de Cyril, y ya lo toma y se convierte en Martis Lobsang Rampa, que es la persona que escribe los libros. Entonces, físicamente, Cyril nunca estuvo en el Tíbet, ¿no? Él era un inglés común y corriente. Estamos hablando de ese nivel espiritual. Y ese es el pequeño detalle. Claro, Cuando, llamó mucho la atención el detalle en su época, claro, porque es que estamos diciendo que es como una especie de posesión espiritual. de transmigración más bien espiritual, Exacto, pero para a la... partir del manejo de un cuerpo, y para la época era un tema eh, quizás hasta muy novedoso, precisamente como lo presentaba Lobsang en sus libros, o Martes Lobsang Rampa, que es otro de los elementos que se afirman y que se anexan a su nombre, precisamente por esa costumbre, algunas veces tibetana, de colocar el nombre
en el nombre mencionar el día de nacimiento. Sí, hay que aclarar que ese día de nacimiento no se lo colocan a todos en el Tíbet, sino a ciertos lamas de alto rango. De alto rango, exacto. Ujú. En cuanto a lo que es la transmigración del alma en este caso, es bien interesante porque es como una especie de reencarnación sin morir. Y esto causa un furor y un debate tremendo, tanto de los creyentes de la reencarnación como de los no creyentes. Y precisamente la cuestión cuando hablamos de la especie de posesión es porque si hasta los años 90 cualquier espíritu que entrara en un cuerpo era una posesión demoníaca, y los temas como canalización son más nuevos, aunque se han dado toda la vida, entonces era como cierto tabú. Y Lobsang Rampa siempre se criticó. Ahora, es chistoso que las personas, hubo alguien que hizo inclusive un estudio de él y dice que es un fraude completo, y dice que él nunca fue al Tíbet, y es cierto, efectivamente él nunca fue al Tíbet, él fue un inglés, viajó a Canadá, estuvo en Uruguay, inclusive sí, viajó mucho y estuvo muy enfermo al final de su vida, durante los cuales todavía, como dice, seguía escribiendo. Él escribió su libro en el 80, él murió en el año 81, a principios del 81, Claro. en enero murió. Entonces, él se dedicó toda su vida a escribir, y yo no creo que cuando estuviera a modo personal, una persona tan enferma, estuviera escribiendo en el año 80 para ganar mucho dinero para el resto de su vida. O sea, él realmente se dedicó a enseñar porque tenía como una vocación, y en los mismos libros él dice a su pesar que es un poco cansón para él repetir muchas veces las enseñanzas, porque le escriben, le preguntan las mismas cosas, pero él vuelve y las responde. Y para los oyentes que vayan a de pronto a ahondar en el tema y a coger alguno de los libros de Lobsang, como les digo, son libros de 200 páginas, cortos, son pequeños. eh, Cuando vayan a coger los libros de Lobsang, pueden coger cualquiera, no tienen que, o sea, sí tienen un cierto orden, tanto cronológico como la forma como él los escribe, pero no importa, pueden coger cualquier libro, y igual lo van a entender, igual les va a explicar sus partes de la vida, cuando él habla de la vida de él, o cuando responde preguntas, porque hay libros que son netamente respondiendo preguntas, entonces no tiene uno que leer los predecesores. Bueno, quiero aportarte algo ahí, Por Elkin, es supuesto. que voy a mencionar un poco cuáles fueron realmente los libros que Lobsang Rampa publicó. Él publica en 1956 el primer libro, realmente como dices al comienzo de este especial sobre Lobsang Rampa, se llamó El Tercer Ojo. Es un libro donde se comenta realmente cuáles fueron realmente las peripecias de él cuando era un niño, supuestamente siendo un monje, comenzando a pasar por los monasterios, y cómo es sometido a la cirugía que la explican, la detalla en este libro para la apertura del tercer ojo. Luego viene un segundo título como continuación de dicha biografía, publicado en 1959, se llama El médico del Tíbet, ¿sí? Este libro ya cuenta más o menos cómo Lobsang va saliendo realmente, ya está grande, cómo tiene que salir, cómo se da el proceso durante la Segunda Guerra Mundial, cómo se da todo ese proceso de invasión de China hacia el Tíbet, la nostalgia que realmente hay, todo esto, y cómo él realmente iba creciendo y cómo debía cumplir su papel de médico con esa sabiduría ancestral, mágica, digámoslo así, o trascendental que se manejaba en el Tíbet, y que él era un poseedor, digámoslo así, de parte de ese conocimiento. En El Cordón de Plata, que es el tercer libro que él publica, lo hace en 1960, él le da una continuidad precisamente a esta historia, y considero que es uno de los títulos quizás más atrayentes, precisamente por eso, por ese tema del famoso cordón de plata, de cómo nuestro espíritu, nuestra alma está unida al cuerpo a través de ese cordón sutil. Sin embargo, este libro quizás forma parte también de un tercer nivel autobiográfico, como lo hace este autor, explicando cuál fue realmente su historia, digámoslo así, como un espíritu tibetano. Luego viene La Caverna de los Antepasados. Recuerdo mucho este libro, sigue contando ciertas vivencias. En La Caverna de los Antepasados ya toca temas, digamos, un poco más dulces, más agridulces, para las personas que están interesados incluso hasta en el fenómeno ovni, porque ya en aquel entonces él venía tocando temas de seres, digamos,
fuera de nuestro planeta. Él publica este libro en 1963 y adquiere también un éxito bien interesante. Yo lo recuerdo porque es quizás uno de los primeros libros que yo leo, La caverna de los antepasados. Luego publica un siguiente título que es Mi vida con el lama. Él lo publica en el año 1964. Otro libro que se llama Usted y la Eternidad, ¿sí? En 1965. Ya en estos libros cambia un poco más ese juego de autobiografía, o biografía mística en torno a este espíritu de este tibetano, y empieza a hablar ya de temas netamente directos. Toca temas como lo mencionamos en el programa anterior de Laura, por ejemplo. Luego publica otro título, otro libro, La sabiduría de los ancianos, lo publica en 1965. Yo diría que es como una especie de glosario esotérico donde se pueden consultar algunos temas bien interesantes. Y ese mismo año también publica prácticamente, bueno, él habla de Usted y la Eternidad y La sabiduría de los ancianos, son dos títulos que son publicados en 1965, ¿sí? En 1966 viene su siguiente libro, El manto amarillo, donde habla de un montón de aspectos también de su vida. Luego se publica El camino de la vida en el 67, más allá del décimo en 1969. Luego arranca la década de los 70, 1971 con Avivando la llama, y ese mismo año, en 1971, publica otro libro que a mi parecer me pareció muy interesante y lo disfruté. Se llama El ermitaño. En 1972 publica La decimotercera candela. Luego en el 73 publica Una luz en la oscuridad. En 1975 publica Crepúsculo. En el año 1976 publica Tal como fue. En el 77, un año en donde vuelve, publica dos títulos. Uno es Yo creo y el siguiente Después del tiempo. Y en 1980 publica El sabio tibetano. Sí, hay varias de estas obras que fueron pues muy polémicas, incluso toca uno de estos temas, como por ejemplo Mi vida con el lama, si no estoy mal, es uno de los libros más criticados porque al parecer es como una especie de conversación telepática con su gato, en donde prácticamente uno de sus gatos le dicta el libro. Entonces hay muchas personas que empiezan a señalar realmente a Lobsang Rampa por este tipo de libros, pero se le apunta realmente que es una de las personas más llamativas y que hace que muchas personas se interesen por la temática realmente esotérica. Sí, hay un libro que también creo que, no sé si lo mencionaste, La decimotercera candela. Sí, está mencionada, La decimotercera candela, que fue publicada en 1972. Exacto, sí, ese también hace parte de su colección. Y en cuanto al manto amarillo, también recibe a veces el título de La túnica de azafrán. Estos libros cambian a veces un poquito el nombre, pero es el mismo libro. Simplemente, pero, claro. Discúlpame, te interrumpo, el quien cambia de acuerdo a la editorial. Exacto. Porque hay una editorial, obviamente, que la gente puede consultar, que es la editorial para Sudamérica, sobre todo la argentina y la española. En la española cambian algunos títulos un poco, pero va de acuerdo a la editorial. Exacto, sí. Entonces, sí, porque uno a veces ve de pronto el nombre distinto y cree que son dos libros distintos. No, es el mismo libro, El manto amarillo, La túnica de azafrán, La decimotercera candela o La decimotercera llama. Bueno, en todo caso, sí, efectivamente, en estos libros que escribió Lobsang, puso una información pues que nos tocó unos temas bien interesantes, y cuando las personas los lean, de pronto van a comprender que después de que uno lea Lobsang Rampa, uno ya no piensa en Lobsang Rampa como el inglés que escribió unos libros, sino como el monje del Tíbet que está dando una información. Uno ya realmente piensa que está leyendo un libro de una persona del Tíbet. Es muy diferente. Entonces voy a mencionar algunos temas que menciona Lobsang Rampa en sus libros. Vamos a ver cómo hago aquí para leerlos, siempre son muchos. El karma, habla del super yo, habla de los chakras, de los ovnis. Inclusive menciona a Jesús en alguno de sus libros, de los registros acásicos, del astral, sobre la muerte, la reencarnación, las almas gemelas. Habla de los maestros espirituales. Habla de los primeros, como decías ahora, de los ovnis, sobre los sembradores de vida, sobre las razas que han habido en la Tierra, pero otra teoría de las razas diferente a la que nosotros conocemos. La vida es intraterrena, de ciudades y vida realmente debajo de la tierra.
que esa es otra teoría y otro tema que tomaremos en su momento. Menciona los cristales y su uso, habla sobre la clarividencia, la telepatía, la transmigración del alma, menciona la levitación, para lo que es la parapsicología, la psicometría y la rabdomancia. Menciona a Buda, a Krishna, inclusive hasta Martin Luther King en algunos de sus libros. Habla sobre el Triángulo de las Bermudas, sobre la Atlántida, Lemuria, sobre los yetis, sobre aparatos tecnológicos del pasado. Menciona Chambala, habla de portales en la Tierra, habla inclusive de la relatividad, de mundos paralelos, habla sobre el manejo de la respiración, la relajación y la concentración, sobre las dimensiones, sobre la teletransportación, habla sobre la fusión, la religión, acupuntura, sobre el manejo del ayuno, la posición al momento de la meditación, menciona hierbas curativas, habla sobre el ocultismo en sí, o sea, sobre la materia como el ocultismo, menciona temas del espiritismo, sobre seres que han muerto, desencarnados o fantasmas, sobre la energía, los cuerpos etéricos y en sí todos los cuerpos que nos conforman. Da una explicación de cómo funcionan y qué son. Habla sobre grietas en el espacio y el tiempo, inclusive menciona en esos momentos temas sobre el aura, la comunicación con el más allá, inclusive menciona teléfonos interdimensionales. Hay que tener en cuenta que no todos estos temas quiere decir que los explique, simplemente que para la época todos estos temas existían en el campo esotérico, entonces él, algunos o les aporta y los fundamenta y otros simplemente los denigra. Habla sobre el nacimiento de la vida, pero aquí en la tierra, sobre cómo se destruyeron las razas, inclusive menciona la Torre de Babel, el cordón de plata, habla sobre los seres que están dirigiendo la tierra espiritualmente, habla sobre la forma como él hizo el trato y si es posible realizar este tipo de tratos a nivel físico o espiritual antes de morir, sobre los desencarnados y las personas que mueren en sí, la vida en el más allá, cómo es, qué es lo que pasa. Habla sobre la alimentación, el aura, la posesión de espíritus, habla sobre el hipnotismo, habla sobre la locura, los seres elementales, habla sobre los animales, le encanta hablar sobre todo de los gatos. De los gatos, él tuvo una relación muy fuerte a nivel emocional con sus gatos, ¿verdad? Sí, sobre todo con los gatos de él son gatos de raza siamés y él explícitamente dice que son como, y yendo de acuerdo pues como a la creencia egipcia, de que son como guardianes de nosotros, ellos nos vigilan o los dioses nos vigilan a través de sus ojos, la mirada del ojo del gato. Habla del uso de los péndulos, menciona las pirámides, la momificación, habla inclusive de la Inquisición y las brujas, menciona la polaridad, la cantidad de universos que hay. Lo menciona como, no como múltiples universos, pero sí lo menciona en una luz en la oscuridad, más específicamente en la página 61 y en la 4 las personas interesadas. Habla sobre trabajos del más allá, sobre las almas gemelas, no sé si lo había dicho ya, Ya habla lo había. sobre la evolución y la vida, inclusive menciona a Adán y Eva, parte de la sensualidad y el manejo de las plantas psicotrópicas como la ayahuasca. Defini- Definitivamente hay una cantidad de temáticas, 19 libros que él publicó entre 1956 y 1980. Me atrevería a complementarte algo y es que hay un libro que se llama El Testamento de Rampa, que realmente no fue escrito por él, pero hace un compendio de algunos de las enseñanzas que Lobsang Rampa o de algunos de estos temas que él incorporó básicamente en toda su obra. Incluso al final de ese libro toca como algunas de profecías, de tipo de profecías que hizo Lobsang Rampa, porque quizás para las personas que llegaron a compilar en este libro, que hago la salvedad, realmente no es de Lobsang Rampa, pero se titula El Testamento de Rampa, lo veían quizás casi como una especie de profeta, donde llegó a anunciar una cantidad de cosas que quizás no se dieron en su momento, sobre todo en la década de los 90, pero hacen alusión precisamente como un compendio de algunos datos importantes de este libro. Incluso también a Lobsang Rampa se le atribuyen otros textos que realmente él no escribió.
Sí, hay como 3 libros más que escriban y ponen el nombre de él. Hay que tener en cuenta que también son como 21 libros en total. Lobson escribe como 19, creo que son, y Sí, 19. hay como 2, 3 libros más, entre los cuales está el de uno de la esposa y uno que escribe el otro gato. Son los dos gatos escribieron su libro. Uno se lo dictó uno a Ah, Lobsan Rampa a través de telepatía, y el otro es para con la esposa. Estos, cuando hablamos de un libro escrito por un gato, es porque él se comunicaba de cierta manera con estos animales y lo que ellos le escribían eran simplemente sus vivencias. Son libros donde el gato expresa la forma como nos ve a nosotros. Creo que es como lo que Lobsang quería plasmar más que todo. Aunque, aunque cada persona pues sacará sus propias conclusiones. Bueno, aquí les voy a mencionar, les voy a hacer una mención de sus libros y de qué tratan en general, para que las personas se hagan una idea y digan, bueno, me puedo leer este o qué es realmente lo que me puede atraer de él. En el, claro, interesante. sí, en el tercer ojo, él hace un resumen de su vida como en el lamasterio. En sí es como las vivencias que él tuvo en el Tíbet como lama y de su operación, cómo llegó allá, bueno. Eh, Otro punto a tener en cuenta en la vida de Lobsang Rampa es que, a pesar de que él no estuvo en el Tíbet, sí es cierto, él habla cosas muy puntuales sobre lo que es el Potala. El Potala es el centro espiritual del Tíbet prácticamente, y el Chakpori, que es donde es el centro médico de los lamas, y él da puntos específicos geográficos de lugares, puertas inclusive físicas, habla de inclusive caminos secretos por donde los lamas, hasta el lama del Tíbet podía escapar si lo deseaba. Y esto es uno de los puntos que más confundió un poquito a la gente a la hora Claro. de él hablar, porque en esa época no había internet ni nada por el estilo, y él tenía un Ujú, conocimiento muy, muy específico de la vida en el Tíbet. claro. Bueno, en el médico del Tíbet, él habla, como mencionas ahora, sobre como la vida de él durante la guerra y la invasión, ya sus primeros viajes, pues como digamos a la civilización más mundana. El cordón de plata es la vida ya de él con los socialistas, es como el empate con el libro anterior. eh, Tiene el fin pues de su vida como lama, donde él muere y toma el cuerpo de Cyril. En la carne de los antepasados, él menciona la historia de la Tierra y habla pues como de qué pasó en la antigüedad de la Tierra. Estamos hablando de la Atlántida y hace milenios, a través de diálogos con su maestro, que también era un individuo muy, muy sabio. Entonces, lo hacen en una caverna, como les digo, geográficamente, él va y se ubica en un punto de por allá del Tíbet, y esta caverna no era una caverna ordinaria, eso se lo dejo a los lectores. Disculpa, Melkin, pero yo diría que este libro, La caverna de los antepasados, comienza a tomar, o sea, si bien en el tercer ojo los lectores ven cómo es tan interesante los procesos médicos por los cuales pasa Lobsang, siendo muy, muy niño, siendo muy joven, para la apertura y el procedimiento de la apertura del tercer ojo que él describe allí, en la caverna de los antepasados empieza ya a tomar una visión un poco más, cómo mencionarlo, que quizás para muchos es casi ciencia ficción, cuando él dice que se interna realmente y todo lo que escribe casi que en búsqueda de un espacio realmente mágico, de un espacio donde se encuentran máquinas incluso de civilizaciones supremamente antiguas. Pero como dices, dejémoselo a Sí, los lectores. sí, Es un libro que ya asume otro tipo de matiz, aparte de lo que él venía contando en sus tres anteriores libros biográficos. sí, claro, porque cuando uno se ubica en la caverna uno quiere que él explore más y que le diga, bueno, ¿qué es lo que hay en la caverna? ¿Qué es Realmente lo es, que hay en la caverna? sí. Claro. Bueno, está el libro de Mi vida con el lama, que es la historia del gato, como habíamos mencionado, y no solo el Bifi gato, Bigotes, creo que se llama el gato, sí, ¿no? ese era uno de los gatos, él tenía dos, Bifi Bigotes. y de su cuerpo, ya, o sea, de su vida, al final en la última etapa, de cómo vivió ya en el cuerpo del inglés. Entonces es un lama en el cuerpo de un inglés, hablándonos de su vida en Occidente y de sus experiencias en Occidente. Tenemos, claro que también menciona pues mucha información mística desde ciertos puntos de vista. Usted y la eternidad es como decir un curso de metafísica. Ahí sí él
nos va a explicar, bueno, hagan primero esto, cojan el aura, hagan esto, lo mismo, hagan experimentos. Es para las personas que deseen comenzar con este tema de la metafísica. El manto amarillo es la historia del mismo Rampa, pero pequeño, cuando tenía como 8, 6, 8 años creo que tenía, y cómo comienza a realizar sus primeras prácticas metafísicas ya con cristales, que ahí es donde digo que a pesar de que él las aplica para él, son aplicables para las personas para los oyentes. Él simplemente describe lo que él hacía y uno puede realizar los mismos experimentos, es bien interesante. La sabiduría de los ancianos, como mencionabas, es una especie de diccionario donde él simplemente nos va a dar un glosario metafísico bien completo. El camino de la vida es donde él habla de las dimensiones, la antimateria, habla ya del mundo como más allá, mundos paralelos, habla de la energía, de la pluralidad, del tiempo y hace algunas traducciones de algunos dichos hindúes. En Más allá del décimo, habla también de las razas de los ovnis, habla un poquito de la medicina, tanto él hablaba mucho de la medicina y la comparaba mucho la que él practicaba en Oriente y la de Occidente. Habla de viajes astrales, de los registros acásicos, de la telepatía. En Avivando la Llama, es un libro, como les decía ahora, donde él da respuestas a preguntas de los lectores. Entonces es muy interesante porque durante todo el libro no sabes qué va a preguntar la siguiente persona y todo el tiempo te está retroalimentando de una cantidad de cosas. Y Lobsang Rampa no es una persona que se permita repetir, entonces el libro no es repetitivo. Cuando alguien le pregunta lo mismo, él dice, ya lo escribí, medio menciona un poquito y continúa. Entonces es muy interesante. En El Ermitaño, es como decías ahora, es un libro muy, muy ameno porque es su historia con un ermitaño, realmente uno de los ermitaños del Tíbet, que son personas que se aíslan completamente de la sociedad, inclusive de la tibetana y de los mismos monjes. Entonces este ermitaño le habla de sus experiencias en esa soledad y de cómo él ha hecho contacto con otro tipo de seres, que eso se lo dejaré al lector para que lo viva al momento de leer el libro, pero estos seres le dan mucha información sobre el principio de la vida en la Tierra y qué es, ahora que escuchábamos un poquito en History, todo esto de los antiguos astronautas, él lo menciona ahí. Tenemos la 13ª candela, que son cuentos, historias y más respuestas a preguntas. Entonces, él ahí lo que hace es como responder preguntas y contar algunas de sus historias y da unos índices de algunos libros que él también recomienda. En Una luz en la oscuridad, nuevamente comienza a darle respuestas a los lectores, teniendo en cuenta que esas respuestas ya no son las mismas de los libros anteriores. Él menciona algunos apartes, pero como les digo, él era medio gruñón y él decía, no, yo ya respondí esto, comencemos con otro tema, y hablaba cosas nuevas. En Crepúsculo habla sobre respuestas a ciertas preguntas, habla sobre Jesús, menciona algunos seres como los tritones, las sirenas, habla sobre la telepatía, sobre la inteligencia de los animales y sobre todos esos maestros que nos guían. Es un libro muy bonito. La túnica de Safran, bueno, es el mismo manto amarillo para que lo tengan en cuenta. En la historia de Rampa es el mismo cordón de plata para que lo tengan en cuenta también, o no lo vayan de pronto a comprar dos veces o a buscarlo dos veces. En Tal como fue, él hace un resumen de la vida de él mismo, lo mismo, cuando hizo la transmigración, recuerda otra vez esa partecita para las personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de conocerla, y habla de quién él es, pues como en el nuevo cuerpo de Lobsang Rampa, quién sí, y cómo fue el proceso de donación, quién era un poquito Cyril. Claro, realmente como que se concentra más en el tema de que fue tan polémico luego de que él realmente entró a Canadá, porque salió de Inglaterra y realmente fue perseguido y fue muy criticado por los medios de comunicación en aquel entonces. Y ya estamos hablando de que cuando él publica Tal como fue en el año de 1976, cabe destacar aquí rápido, él ya se había hecho prácticamente ciudadano canadiense en 1973. Sí, pero y otro punto que hay que tener en cuenta, mira la fecha, el 76 me dijiste. Sí, en el 76 él publica Tal como fue, exacto. pero en 1973, prácticamente cuando él publica Una luz en la oscuridad,
ya se había hecho ciudadano canadiense. Exacto, él en el 76, hay que tener en cuenta que él murió en el año 80. O sea, Claro. él en ese punto estaba muy mal de salud y le tocó salir de Inglaterra, viajó a Uruguay, tuvo que ir primero a Ujú. Sudamérica y después a Canadá, porque como decís, era perseguido y él tenía que estar viajando, moviéndose, los detractores lo perseguían, así como hablamos ahora de los que persiguen a los artistas de cine. Me das la palabra, se me van. Críticos, Sí, no, los de las críticos muy fotos, fuertes, esos de las, como paparaxis de esos prácticamente. paparazzi, sí, ya lo perseguían mucho realmente y por la misma fama que él ganó. Bueno, después de tal como fue, Aquí tengo, viene, yo creo yo que creo. es como, bueno, yo creo es muy interesante, ese libro a mí me gustó mucho, porque él habla de cómo muere un hombre. O sea, es una historia de una persona que cómo muere, cómo reencarna y vuelve y se va nuevamente. Es como vencer ese paradigma que tenemos de la muerte. Entonces es muy interesante porque él del principio te dice de qué va a tratar el libro, pero la forma como lo describe es inclusive muy, digamos, diferente a lo que consideramos nosotros el infierno, el cielo. Y es otra cosa que hay que tener en cuenta. O sea, no, nosotros decimos todos estos temas, bueno, tal vez son muy comunes ahora hablar de contacto extraterrestre, de reencarnación, pero en los años 50, si vamos a los 80, a los 90, de por sí no se creía mucho en estos temas. Ahora en los 50, 60, realmente estos temas eran tabúes y él con mucho carácter rompió una cantidad de esquemas y se abrió a escribir de estos temas y a compartirlos con las personas y a responderles como lo más natural del mundo. Claro, Tenemos este libro Más allá del tiempo, que son de unas historias de personas que tienen distintas creencias espirituales y que mueren. Y después del tiempo. exacto, entonces como ven es cuando se trasciende el tiempo que nosotros conocemos y él en su espíritu, porque él tenía una capacidad de desdoblamiento muy avanzada, entonces él se desdoblaba con mucha tranquilidad, mucha facilidad y lo explica en sus libros cómo va a ser el proceso de desdoblamiento y ve personas que mueren o que viajan en espíritu y trae información y esa información la plasma en estos libros. Entonces, en Más allá del tiempo, para las personas que están interesadas en estos temas de la muerte, les va a gustar mucho porque no es el típico libro donde te dice vas a morir y vas a ver esto y esto, sino que dice vas a morir y vas a ver esto, esto y esto y esto y esto, esto. Pero si pensás en esto o crees en esto otro, podés ver estas otras cosas. Entonces se abre un campo muy nuevo para todo lo que es el tema de la muerte. Y menciona un poquito en el sabio tibetano una estadía con los que llamaban los sembradores de la vida o esos pequeños, esos astronautas ancestrales. Ujú. Eso es en sí, pues como a grandes rasgos, un pequeño Ese fue su último libro, El sabio tibetano realmente fue el último libro escrito y publicado pues a nombre de Lobsang Rampa en 1980, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ese libro tiene una información para esos buscadores de ovnis bien interesante. Y como les digo, miren que habla de la muerte, de una cantidad de temas que es tan grande, tan amplio el campo de trabajo de Lobsang Rampa, que uno siempre va a encontrar algo nuevo de que coger y de que aprender. Claro. Entonces, se lo recomiendo a las personas. Yo voy a colocar en el canal o mi compañero John Fernando o en el Facebook un enlace para que descarguen libros de una pequeña biblioteca virtual que yo monté. Hago aclaración, no es con ningún sentido ni remunerativo ni de promoción, simplemente de estudio. Entonces las personas que deseen estudiar estos temas van a poder tener acceso a esos libros que puse yo ahí, obviamente todos los libros con sus respectivos autores, para que estudien. Hay que tener en cuenta que eso es para que se estudien estos temas esotéricos. Qué interesante entonces profundizar un poco más sobre Lobsang Rampa, sin embargo, nos quedaríamos cortos con el hecho de escribir 19 libros. Como dices, libros más bien de bolsillo, realmente son libros fáciles de leer, fáciles de entender por el lenguaje que utiliza Max Lobsang Rampa. Un autor muy criticado, la verdad. Algunos realmente lo tachaban de ser una persona poco seria, de ser un charlatán, como menciona Selkin.
en algún momento de su vida, pero otras personas vieron en Lobsang Rampa la posibilidad de acercarse a un conocimiento. De hecho, y yo voy a ser honesto, es un punto de vista muy personal, a muchas personas les ha llegado alguna vez en la vida un texto, un libro de Lobsang Rampa a sus manos, especialmente porque hay títulos como El Tercer Ojo o El Cordón de Plata que de verdad fueron muy polémicos y que llamaron la atención de las personas precisamente sobre estos temas. Eh, a Lobsang Rampa lo investigaron incluso precisamente por el origen del libro. Llegaron a pagarle clase que a un investigador privado. Hay una historia precisamente ahí desde Inglaterra donde precisamente le pagan a un investigador privado llamado Clifford Burgess, que realmente coloca casi que al aire la verdadera identidad de Lobsang Rampa, y ahí empieza él todo un proceso en donde se tiene que mover porque realmente los medios de comunicación, los principales medios en donde se publicaban y se hacían reseñas, lo tildaban de una manera quizás un poco brusca, un tanto deshonesto, pero no en vano sus libros siguieron vendiéndose, y aunque no, el resto de su bibliografía no fue tan exitosa como su primer libro, sí se convirtió en un punto de referencia para muchas personas. Y como dices, Elkin, yo rescato algo bien interesante sobre la obra de este autor, y es que Lobsang Rampa, para la época en que empezó a eh, realmente ayudó a romper un montón de paradigmas sobre ciertos temas, y más aún lo hacía de una forma muy sencilla. Sus libros, yo me atrevería a decir que son muy dinámicos, no son libros tan estáticos frente a una temática ni con un sentido tan elaborado como algunos otros. Los libros de Lobsang pasan de ser algunos como notas biográficas de este monje budista a casi que a publicar. Dices varios libros de preguntas y respuestas, otro libro casi que como un glosario, otro libro casi que como un manual. O sea, son libros que yo me atrevería a decir que manejan una dinámica de mucho movimiento, muy eclécticos, donde hay muchas cosas, y eso hace muy interesante leer a Lobsang Rampa. O sea, no lo hace para nada monótono. Yo llegué a disfrutar, la verdad, varios de los libros. Realmente pues no he leído toda su bibliografía, pero sí llegué a disfrutar realmente, y tuve como libro de cabecera tres o cuatro de sus títulos, y de hecho a partir de algunos de los conceptos que llegué a encontrar en Lobsang Rampa, pues me fui hacia otras fuentes a tratar de consultar y de profundizar sobre varios de los temas precisamente que él planteaba. Lo traemos a colación, por ejemplo, en función de nuestro último programa, como lo fue El Aura. Lobsang habla y profundiza sobre este tema, así que puede ser quizás una muy buena base, parte de su bibliografía, ser considerada como un inicio para personas que busquen, haciendo la salvedad de que hay muchos temas que realmente fueron tratados por otros autores y que han profundizado mucho más. Sin embargo, hay que darle el valor a Lobsang Rampa de que en su momento ayudó precisamente a que las personas se interesaran por estos temas. Claro, otra cosa que hay que tener en cuenta, como decías ahora, de Lobsang Rampa, la forma tan dinámica como maneja los temas, y es que para leer un libro de Lobsang Rampa, yo diría que solo hace falta saber leer. No necesitas tener ningún título académico ni nada por el estilo. Cualquier Claro, sí, estoy persona de acuerdo. puede comprender un libro de Lobsang Rampa perfectamente porque lo escribe de manera muy simple, llana y directa para que uno pueda recibir el mensaje. Ese era inclusive pues como su finalidad. Él mismo lo explica en sus libros. Frente a esa persecución que tuvo con ese investigador privado, sí, él y muchos otros estuvieron detrás de él, que es inclusive muy interesante que se tomaran tanto trabajo persiguiéndolo por desmentirlo. Él mismo en algunos de sus libros dice, bueno, pero si yo digo mentiras, porque hay tanta gente tratando de demostrar que yo estoy diciendo mentiras? Y es porque cuando lees los libros, es como dice por ahí el dicho, por sus frutos lo conoceréis, y es que independientemente de si Lobsang Rampa fue un lama o no fue un lama, si se transmigró o no al cuerpo de Cyril, la información que da en sus libros es valiosa y está apoyada
por muchos otros autores, como mencionabas ahorita. Entonces no es que simplemente se trate de que lo que él diga es verdad o mentira por lo que él era o no era, no, la información que él da es muy valiosa. Yo me atrevería a decir de que ya está en manos de las personas que quieran tocar a este autor, leer los libros, sacar sus propias conclusiones. Realmente nosotros lo que hacemos es acercarnos un poquitico como a hablar un poco sobre la obra y la vida de esos personajes y ahondar un poco sobre los términos, sobre la temática que ellos expresan en los libros. Sin embargo, cada persona es libre de tomar su punto de vista y de llevarlo. Desde mi punto de vista, yo disfruté algunos de los libros de Lobsang Rampa y sé que muchas personas que comienzan en un camino de conocimiento y de sabiduría ven en ellos una forma sencilla, directa y fácil de comenzar a dar unos primeros pinitos. Para mí fue pues la verdad muy interesante y resumir más 16 libros sería un poco difícil sobre este autor. Pienso que cumplió con lo que él realmente tenía en mente y lo hizo de una forma muy directa, incluso hasta un poco con un buen sentido de humor para la época, en apartes de los libros, cómo él se manifestaba y cómo explicaba algunas de las cosas. No sé qué más tienes por mencionar sobre Lobsang Rampa. Bueno, no, yo a modo personal los leí todos, me gustaron mucho, los recomiendo todos. Pues no me los hubiera leído todos si no me hubieran gustado. Sí, es verdad. Entonces, realmente son muy recomendables. Eh, Nuevamente reitero, la idea de compartir estos libros en la red y de toda esta información es aprender y conversar un poquito, simplemente estudiar. Por favor, apoyemos las editoriales y cuando compremos libros que sean legales. No siendo más, Jonfer, no sé qué más querrás aportar. No, solamente quería decirles a todos nuestros oyentes que esperamos una vez más les haya gustado este especial que le dedicamos a Lobsang Rampa. Es algo muy sencillo. Realmente, si se quiere profundizar en él, hay que leer la obra y tocar algunos de los apartes biográficos de este personaje. La invitación es que las personas que quieran conocerlo, pues lo puedan leer, puedan sacar sus aportes y esperamos seguir hablando de muchos otros autores que vamos a ir colocando en cada uno de estos especiales, como por lo menos para tener una pauta sobre quiénes fueron y cómo enfocarnos en su trabajo y qué tipo de trabajo podemos encontrar a través de las líneas escritas de cada uno de estos autores. Me despido de ustedes, espero les haya gustado. Mi nombre es John Fernando Palacio y los dejo con mi amigo y compañero de panel, Elkin. Bueno, no siendo más, les agradezco mucho a todos los oyentes, a John Fernando por compartir estas agradables charlas conmigo. Eh, los invitamos a todos a participar, tanto de los comentarios como de las mismas charlas. La persona que desee, cualquier persona que desee participar, solo es que nos diga, que nos escriba y con mucho gusto le invitamos a través de Skype para que haga parte de nuestras charlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y esto es Ascensión a